Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿por dónde vamos esta semana, Carlos? Bueno, en realidad, tal vez el tema central de la semana, que por supuesto para la mayor parte de la gente no es el tema central de su preocupación, pero sí en términos de política económica, porque mañana es la sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para tratar el presupuesto nacional del año que viene. Y todo pareciera indicar que va a haber un acuerdo entre el oficialismo y la mayor parte de la oposición para aprobar ese presupuesto, a diferencia, ¿te acordás de lo que pasó el año pasado? Que el presupuesto, la oposición lo bajó, y en realidad, dentro de la propia oposición, tanto junto con el cambio, la gente del PRO como del radicalismo en general, la visión es que hay que aprobarlo, porque más allá de diferencias y en el tocar cada artículo, ¿no? Porque en realidad, si no lo aprueban, lo que se hace es reconducir el presupuesto anterior. Claro. Lo cual le daría al gobierno argentino un nivel de discrecionalidad muy grande en el uso de los recursos del año que viene, que es un año electoral. Y te acuerdas, Miguel, que el año pasado lo tocamos porque cuando la oposición, los diputados de la oposición bajaron el presupuesto, muchos de los que se enojaron fueron gobernadores, como el gobernador de Jujuy. Porque en realidad muchos gobiernos provinciales habían negociado con la Nación todos los proyectos de obras de infraestructura en cada provincia que tenían que estar en el presupuesto. Y en realidad, cuando queda bajado el presupuesto, cada gobernador después tuvo que ir de nuevo a negociar con la Nación si las obras se iban a hacer o no. Porque al no estar aprobado el presupuesto, el gobierno argentino tenía una discrecionalidad inmensa, lo cual también refleja, en términos muy técnicos, digamos, la torpeza que tuvo la oposición en vetar el presupuesto el año pasado. Error que no van a cometer este año. De tal manera que todo indica que mañana el oficialismo y la mayor parte de la oposición van a acordar dar un visto bueno para que se apruebe el presupuesto del año que viene. Bien. En el mientras tanto, todo parece indicar que las cuentas fiscales se están acomodando en función de lo que establece el acuerdo con el Fondo Monetario, Miguel. Claro. Que es tener un déficit del 2,5%, algo que muchos no creían, y la verdad es que Sergio Massa, ¿te acuerdas que decimos? Está cumpliendo a rajatabla el acuerdo. De tal manera que hay un ajuste en las cuentas fiscales que se va viendo claramente mes a mes y que está mostrando que muy probablemente el gobierno argentino va a cumplir las cuentas fiscales que se acordaron con el Fondo Monetario para este año, incluyendo, por supuesto, esta lectura de que tiene que haber déficit, pero solo del 2,5%. Algo en lo que mucha gente no creía en los primeros meses del año, y todo indica que se va a cumplir, ¿no? Lo cual ratifica la política de ajuste de la que siempre hablamos, ¿no? Sí, sí. Política de ajuste que no se quiere decir expresamente, pero que existe, como bien lo estás describiendo. Por supuesto, porque es una disminución del déficit fiscal. Muchos hablaban de que el déficit fiscal podía terminar entre el 3,5% y el 4% en relación al nivel de actividad económica. Va a terminar en torno al 2,5%, y si hay un desvío, todo indica que va a ser ínfimo. ¿Qué seriedad tiene este 6,2% de inflación mensual pasado, y que se lo toma como una baja? ¿Abriga esperanza eso, Carlos? Muy pocas. En realidad es posible que la inflación termine en torno al 6% también en este mes, cuando se conozcan los datos, digamos, correspondientes al mes de octubre, tal vez termine en torno al 6%, con lo cual la inflación anual va a terminar entre el 95 y el 100%, la que calcula el INDEC. Y hay un proceso de descompresión, pero siempre te acordás que decimos muy irónicamente que la inflación baje un poco más, y que el año que viene pueda bajar un poco más, y hay consultoras que dicen, y el año que viene una de esas la inflación es del 70%, en lugar de ser del 100% este año, y como decimos irónicamente, estamos discutiendo si estamos en la biosfera o en la estratosfera, ¿no es cierto? Es decir, es lógico pensar que puede haber alguna descompresión, porque la economía se está enfriando, en definitiva es por eso. Es por eso. Pero de ninguna manera que podamos encontrarnos con un escenario de una baja sustancial de la inflación. Y por otra parte, digamos lo que es obvio, decir que la inflación va a ser del 70% en lugar del 100% no es que los precios van a bajar, ¿está bien? Los precios van a seguir subiendo todo el año que viene, solo que a un ritmo
menos estratosférico que el que estamos viendo a lo largo de este año. Claro, en vez de llegar a 100, llegarán al 70, que sigue siendo alto. Esto es lo que quiere decir. Obviamente la inflación Claro. va a seguir siendo muy alta durante los próximos meses y el año que viene, aunque haya una descompresión parcial. Los precios siguen subiendo, por supuesto, y van a seguir subiendo, porque resolver el problema de la inflación en la Argentina es algo muy complejo. El frío de la economía a la que hacer referencia, ¿a qué sectores principalmente está abarcando? Porque hay noticias, por lo menos oficiales, ¿no?, de que la industria tiene un crecimiento, hay toma de empleos, pero el enfriamiento de la economía, ¿a quiénes podría afectar directamente? Y se está observando claramente los niveles de consumo, Miguel. Se está observando en los niveles de consumo. El enfriamiento de la actividad económica, que tiene que ver básicamente con la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, ¿no? Claro. Comprar menos por menos Y son capacidad de procesos, por compra. supuesto, que se van a ir viendo y consolidando a lo largo de los próximos meses. Hay sectores donde, por supuesto, es complejo el análisis, el sector de maquinaria agrícola, por ejemplo, que es donde hay mucha preocupación, pero de donde se viene de un récord de ventas del año pasado, ¿no es cierto? Pero hoy el sector está prácticamente paralizado, en gran medida, ¿no? Ahora, en otros sectores hay algún proceso de reacomodamiento, pero de todas maneras las señales en general de la economía son señales de enfriamiento de cara a los próximos meses, que está vinculado con la alta inflación que le quita poder adquisitivo a millones de personas y también con el aumento de la tasa de interés, Miguel. Sí, sí. Que es una señal de enfriamiento del consumo, del crédito, etcétera. El crédito al sector privado se está debilitando. Claro, a propósito de este plan Ahora 30, que aparentemente comienza hoy, endeudarse hoy es medio complicado, ¿no, Carlos? Por supuesto, por supuesto. Y te acordás que siempre dijimos, hace meses que venimos diciendo que la película es esa, porque está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario de manera explícita, que las tasas de interés efectivas, no las nominales, sino las tasas de interés efectivas, se tienen que situar por arriba de la inflación que calcula el INDEC, cosa que obviamente ya está arriba de la mesa y vamos a continuar mirando. Es la foto y es también la película de cara a los próximos meses, inevitablemente. Sí, ya hoy tener 100.000 pesos, no sé si conviene ponerlo a 30 días y pagar la cuota con los intereses de algo que se compre, ¿no? Hablando la de tasa cosas efectiva chicas. de un plazo fijo, la tasa nominal hoy está del 75%, pero la tasa efectiva de ese plazo fijo es del 107%. Claro, claro. Y Sí, eso está jugando algún pequeño rol, no definitivo ni mucho menos, en términos de la estabilidad que muestra el dólar blue, por ejemplo. O sea, que la gente se pasa pesos Porque, para ponerlo en porque interés. hay algún interés, decimos, hago un plazo fijo y me empieza a rendir algo, mínimamente, digamos. Pero siempre dijimos, ¿no es cierto?, el dólar blue no depende solamente de eso, depende de un montón de variables extraeconómicas, de tal manera que la volatilidad va a continuar, ¿no es cierto?, la volatilidad va a continuar, pero lo cierto es que en el mercado de cambios, fíjate vos que ya nadie habla de golpe de evaluatorio, ¿no es cierto? Nadie habla de golpe de evaluatorio porque las reservas del Banco Central han ido mejorando claramente en estos meses. La semana pasada entró, a mediados de semana, los 700 millones del Banco Interamericano. Va a entrar dentro de algunos días una plata del Banco Mundial. Massa está negociando un crédito adicional de parte de bancos árabes. Va a llegar plata de China. En realidad, de aquí hasta fin de año, las reservas del Banco Central vuelven a una situación de más tranquilidad. No de total tranquilidad, ni mucho menos, pero sí de un escenario que limita cualquier posibilidad de un golpe regulatorio, ¿no? Bien, bien, clarísimo el panorama por delante. Carlos, muchas gracias por el aporte y análisis en este día lunes. Nos vemos, Miguel. Buen día. El licenciado Carlos Sellaro.